Es algo que necesitamos todos. La fe. Hay un dicho que dice: la fe mueve montañas. ¿Qué cosa es la fe? La misma Biblia lo dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que para que tengamos fe, no tenemos que mirar nada. Más bien, la fe opera cuando no se ve. Cuando no se ve. Vamos a ver un par de pasajes de la Biblia que hablan de la fe. En Efesios capítulo 2, cuando habla de la salvación del alma, Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Mire usted cómo opera la fe en la salvación del alma. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es un regalo de Dios, es don de Dios. Y vuelve a decir, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces acá algunos piensan que, como dice que no es por obras, piensan que el que tiene fe no tiene que tener obras. Que el Señor reprenda al diablo. Y no es eso lo que está diciendo acá la palabra de Dios. Vamos a dejar este versículo a un costadito y vamos a agarrar otro versículo. Romanos capítulo 5. Entonces en Romanos capítulo 5 nos encontramos el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, también el hecho de haber sido justificado por la fe se va a notar, se va a comprobar por lo que usted tiene paz. Y esa es una de las cosas que el mundo no tiene. Paz. Paz. En Hebreos 11:1, vuelvo a repetir, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nos habla de la seguridad de tener las cosas que se esperan. Estoy hablando de una seguridad. Por eso que cuando algunos comienzan a perder la fe, dicen, bueno, pero tú no decías que estabas seguro de tal cosa y ahora como que ya no. Perdiste la fe. No, es que yo pensé, pero ahora veo que ahora está viendo otra cosa contraria. Y cuando ve las cosas contrarias, entonces se le apaga la fe. Pero la fe permanece viva, vea lo que vea. Especialmente cuando ve que todo se va poniendo peor. Usted dice, pero yo sigo teniendo fe. Yo sigo esperando que las cosas sean como yo creo que van a ser. Por eso dice la convicción de lo que no se ve. La convicción, estar seguro de la realidad que viene. La convicción de su realidad. Entonces si yo tengo fe, tú tienes fe. Estoy seguro, dice. Estoy seguro. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿fe qué es? Es tener seguridad de las cosas que se esperan. Fe es tener la convicción de llegar a tener algo que no se ve, pero que ya uno lo tiene como real. Fe es creer en Dios hasta el punto de llevarte a una acción. O sea, como yo creo, yo hago esto. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio. Entonces ahí opera
la fe salvadora. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que como yo he creído, entonces me lleva a que yo me quiera bautizar. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque he tenido fe que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el camino al cielo, que Él es mi camino al cielo, que Él es mi Redentor. Y entonces yo doy el paso para bautizarme. Por eso que aquí en el libro de los Hebreos, ustedes pueden ver claramente que a este capítulo le llaman el capítulo de la fe. ¿Y por qué le llaman el capítulo de la fe? Porque acá hay una lista de hombres de fe. Amén. Por ejemplo, dice el versículo 4, dice: por la fe, comienza hablando de Abel. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún habla por ella. Yo creo que no ha habido alguna vez algún pastor que no haya hablado de Abel. Todos en algún momento han sacado a la luz la ofrenda de Abel. Aunque pasó, mire, desde el tiempo del Génesis. Y se recuerda, ¿qué cosa? Se recuerda la ofrenda de Abel. Y lo ponen a Abel en la lista de los hombres de fe. Y vuelve a decir, dice que acá, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, más excelente ofrenda que Caín. ¿Por qué fue? Por la fe. Entonces, la fe hizo que Abel mostraba que le adoraba a Dios, ofreciéndole una ofrenda excelente. Excelente. Hay una realidad. No sabemos mucho de los detalles de la fe de Abel, porque la Biblia no habla mucho. No se habla mucho de los detalles de esto. No sabemos cuánto le fue revelado a Abel, pero podemos saber, por ejemplo, que Adán, o sea, el papá de Abel, caminó con Dios. Adán tuvo que haber hablado a Adán y a Eva, o perdón, mejor dicho, a Caín y a Abel. Adán tuvo que haberles hablado a los dos. Le ha tenido que contar lo que pasó en el huerto y quién era Dios, y entonces le habrá hablado de esto. Abel ha tenido que tener, ya no era que hablaba con Dios, ¿no? Como lo habló su papá al principio, pero ya el pecado puso el corte, la desobediencia puso el corte, lo sacaron del huerto, ¿no? Pero ahora Abel viene a ofrecer su ofrenda. Y dice la palabra de Dios que seleccionó lo mejor de las ovejas como ofrenda. Entonces la pregunta nace: ¿y por qué? ¿Por qué buscó lo mejor? Volvemos a leer, dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, o sea, ofrenda, que Caín, que es su hermano. Por lo cual, por esa ofrenda alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio